Sí, correspondiente al día de hoy. Comenzamos. Listo, ahí está. Vamos a ver. Hoy día tenemos preparado un punto interesante. Además de ver ya los últimos gobiernos, vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Qué le parece? ¿Ya? Hoy día vamos a ver acerca de estos personajes, como por ejemplo Valentín Paniagua, ¿no? Valentín Paniagua, Corazao. Los últimos gobiernos específicamente, vamos a hablar acerca de Valentín Paniagua, el tratado de explotación ya para el gas de Camisea, el señor Alejandro Toledo, ahí está Alejandro Toledo. Esta foto es la prueba de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, vino al Perú, ¿sí? Fue invitado por Alejandro Toledo y llegó George Bush al Perú. El señor Alan García Pérez también, ahí está. ¿Qué le parece? Y acá en la parte final, en la última foto, puedes ver tú cuando Alan está supervisando las obras de remodelación del Estadio Nacional. El actual Estadio Nacional es remodelado en el gobierno de Alan, pues. Claro. Ahora vamos a empezar la clase, pero como les digo, para hoy día también les tengo un pequeño repasito, ¿ya? Así que vamos a ver ambas cosas. Comenzamos. El gobierno de transición de Valentín Paniagua. Luego de la caída de Fujimori, no olvides que Fujimori se fue a Japón, pero el Congreso no le aceptó su renuncia, no le aceptó. El Congreso decidió destituirlo por incapacidad moral. Así que asume el señor Valentín Paniagua Corazao. Valentín Paniagua va a restablecer la institucionalidad democrática, ¿ya? Restituye la institucionalidad democrática. Cuenta la historia que Valentín Paniagua, él había sido congresista por Acción Popular, por supuesto, pero ¿cómo fue el asunto? A ver, vamos a ver. Cuando Fujimori renuncia desde Japón, su, sus vicepresidentes, el señor Márquez y Tudela, también renunciaron. Claro, porque si Fujimori hubiera renunciado, lo correcto hubiera sido que tome el vicepresidente, ¿no? Tanto el primero como el segundo, pero los dos renunciaron. Según la ley, debe asumir el presidente del Congreso en esos casos. En ese momento, la presidenta del Congreso era la señora Marta Hildebrand. Ella es una renombrada lingüista de la Universidad de San Marcos, conocida profesora universitaria, pero ella era en ese momento presidente del Congreso. ¿Qué pasó? Cuando, uno, Fujimori renuncia, dos, renuncian los vicepresidentes, todo el mundo dijo entonces la presidencia va a recaer en Marta Hildebrand. Pero en el Congreso se oponían, decían, usted debería renunciar, o sea, por una cuestión de dignidad usted debería renunciar. Y ella dijo, miren, hay un detalle, yo no he hecho nada malo, ¿por qué debo renunciar si yo no he hecho nada malo? En ese caso, destituyanme. Y el Congreso decidió destituirla. Y entonces se propone para presidente del Congreso a Valentín Paniagua, y según la ley, en estas situaciones, el presidente del Congreso asume a su vez la presidencia de la República. Y ese es el caso de Valentín Paniagua. ¿Ya? Él nombró primer ministro y de Relaciones Exteriores ¿a quién? Al señor Javier Pérez de Cuellar. ¿Tú te acuerdas que Javier Pérez de Cuellar había competido con Fujimori para... Claro, cuando Fujimori se reelige por primera vez, quien compitió con él fue Pérez de Cuellar, pues. Porque claro, para su primer mandato Fujimori había derrotado a Vargas Llosa. Para su segundo periodo, Fujimori enfrenta a Pérez de Cuellar, el que había sido 2 veces secretario de las Naciones Unidas. Javier Pérez de Cuellar también va a... bueno, perdió las elecciones con Fujimori y ahora es invitado por Valentín Paniagua para ser
primer ministro y también ministro de Relaciones Exteriores. Sigamos. Uno de los proyectos más anhelados en el Perú era lo del gas de Camisea. Curiosamente, el gas de Camisea fue descubierto en el primer gobierno de Alan García. No miento. El primer gobierno de Alan García fue del 85 al 90. Mira desde cuándo ya se había descubierto lo del gas de Camisea. Pero recién se va a empezar a iniciar la explotación, los contratos con Paniagua, ¿no? Así cuenta la historia que se va a crear la llamada Comisión de la Verdad. Ya, se crea la Comisión de la Verdad también. Lo que pasa, joven, es que durante la década del 80, que es primer gobierno de Belaúnde, o sea, Belaúnde gobernó del 80 al 85, segundo gobierno de Belaúnde. 85 al 90, Alan García. Y del 90 al 2000, Fujimori, ¿sí o no? Entonces, del 80 al 2000, todos los casos de violación de derechos humanos serían investigados por la llamada Comisión de la Verdad, que habría de presidirlo el señor Salomón Lerner. Ahí está, ¿eh? El señor Salomón Lerner Febres debía presidir esta llamada Comisión de la Verdad. Todos los casos de violación de derechos humanos del año 80 al 2000 serían investigados. Sin embargo, para el año 2001, el candidato que gozaba con más simpatías, preferencias, era Alejandro Toledo. Alejandro Toledo había hecho la marcha de los cuatro suyos cuando Fujimori se había reelegido, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué hizo Toledo? La marcha de los cuatro suyos. A partir de ahí, Toledo, pues, su popularidad creció más todavía, ¿no? Pero algo curioso es que Alan García no había estado en el Perú. Durante el gobierno de Fujimori, Alan había empezado a ser crítico, opositor, y luego Alan se fue del país porque, bueno, el mismo Alan lo contó. Él decía que lo estaban siguiendo, lo estaban buscando, y claro, por su seguridad, él prefirió dejar el país. Alan se fue del Perú. Digamos que prácticamente todo el mandato de Fujimori, Alan no estuvo en el país, ¿no? Y la otra candidata es la señora Lourdes Flores, ¿no? Ahí están los candidatos: Alejandro Toledo, Alan García y la señora Lourdes Flores, ¿no? Del Partido Popular Cristiano. Mira, la verdad es que en las encuestas de la época salía primero Toledo y segundo salía Lourdes Flores. Palabra, palabra. La señora Lourdes Flores figuraba siempre ahí, en segundo lugar y expectante, ¿no? Cuando Alan vino y presentó su candidatura, al principio las encuestas salían bien bajo, bien bajo. Más de uno decía: recuerden lo que fue su primer gobierno, hay que recordar cómo es posible que alguien quiera votar por él, ¿no? Bueno, eh, todo se decía, pero en las encuestas Toledo salía primero, segunda Lourdes Flores, y muy lejos Alan, sinceramente, muy lejos. ¿Qué pasó? ¿Cómo Alan poco a poco fue creciendo en la popularidad? Muchos consideran que su oratoria es algo que estaba a su favor, pero algunos decían: pero ¿por qué no recuerdan lo que pasó en su primer gobierno? La hiperinflación, las colas. Bueno, al final, primera vuelta, queda primero Toledo y segundo queda Alan. Para sorpresa de todos, la señora Lourdes Flores no pasó la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Alejandro Toledo de Perú Posible, contra todo pronóstico, a un debate, un debate, ahí está la foto, la foto en la cual Alan y Toledo debatieron. Ahí tú ves la diferencia de estatura, ¿no? Bueno, Alan pues 1,90 y tantos, ¿no? Claro que sí.
Muchos decían que ese debate lo iba a favorecer a Alan, porque Alan era más florido, ¿no? Más por su oratoria, facilidad de palabras, mejor dicho, una facilidad de palabras. Pero no, aunque ustedes no lo crean, el formato que se estableció le daba tiempo reducido. Pero es como decir, para esta pregunta, 3 minutos. Derecho a réplica, otro minuto, algo así, ¿no? Entonces la persona tiene que elaborar bien sus ideas porque si se quiere explayar, no logra el objetivo, ¿no? Muchos decían que al poner un formato con minutos específicos, no le iba a permitir a Alan explayarse, ¿no? Y obviamente eso le convenía a Toledo, pues, ¿no? Que podía dar datos específicos, precisos, y si el otro quería hablar demasiado, le iba a faltar tiempo y no iba a acabar la idea. ¿Te das cuenta? Toledo le gana a Alan y Toledo comienza su su único gobierno, ¿no? Toledo empezó a expresar una preocupación que por qué muchos colegios del Estado no tienen el servicio de Internet. Los muchachos no pueden investigar. Mira de qué época te hablo, hijo, del 2001. Ya del 2001, o sea, hace 20 años, profe, hace 20 años. El gobierno de Toledo decía que iba a llevar Internet a los colegios estatales y que les iban a dar a los niños, no es broma, una pequeña laptop o, bueno, con software educativo, ¿no? No era como cualquier otro aparato, no, tenía un software educativo, ¿no? Era algo así como una tablet, ¿no, profe? Porque tenía, sí, pero era una pequeña laptop, así infantil, como ves en la foto, ¿no? Bueno, la idea hubiera sido darle a todo el Perú, ¿no? O darle a las zonas más necesitadas, ¿no? Pero eh, muchos dicen que la idea de poner internet en los colegios estatales no era mala, porque si los colegios estatales tenían internet, pero profe, faltaba el sala de cómputo, pues, eso implicaba que el Estado también tenía que equipar de salas de cómputo los colegios. Y a veces el gobierno equipaba con las últimas computadoras. Y qué pena, ¿no? Porque yo les digo que a veces salía noticia, en la televisión veíamos noticia, fulanos asaltantes se han metido a tal colegio y se han llevado todo el equipo de cómputo. A veces. Incluso había colegios que los padres de familia, la llamada PAFA, los padres de familia hacían actividades, ¿no? Y como sea, le equipaban su sala de cómputo a los jovencitos, sus hijos, pues, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, los asaltantes entraban y se llevaban la sala de cómputo. Bueno, ahora, se va a establecer el programa Mi Vivienda, el programa Techo Propio, el programa A Trabajar Urbano. Al ministro de aquel entonces, al señor Carlos Bruce, le pusieron de apodo Techito, le decían Techito, ¿no? Porque se empezaron a hacer pues, diversos complejos habitacionales en diversas partes de Lima, ¿no? Algunos se compraban su depa, algunos pensaban casarse, necesitaban un depa, ya, pues, ¿no? Ahí puede adquirir, ¿no? O algunas familias que por X motivos vivían alquilado, ahora pagando su cuota, podría ya tener una vivienda, ¿no? También se crea el programa Techo Propio. Justamente se daba, ¿no?, cierta ayuda económica, ciertos préstamos, y mucha gente empezó a techar, pues. Lo que antes había existido era el banco de materiales, antes. Con el banco de materiales, si alguien quería techar su casa, construir, el banco le daba un préstamo. Antes, pues, ¿no? Pero acá es distinto, porque este es el programa Mi Vivienda o el plan Mi Vivienda. Y llegó al Perú el presidente de Estados Unidos, George Bush. Ahí está. El presidente de Estados Unidos, George Bush, vino al Perú porque el presidente Toledo inicia eh,
lo que es pues la búsqueda de firmar tratados de libre comercio. Todo el mundo estaba firmando acuerdos de libre comercio, ¿no? Y Perú no quería quedarse atrás. Muchos decían firmar con una potencia tan poderosa como Estados Unidos. Muchos consideraban que tenía sus cosas a favor y muchas en contra. Por ejemplo, decían, ¿cómo vamos a competir con la economía de Estados Unidos? Una economía muy poderosa. La idea del libre comercio es que tanto Perú le permitía que ellos ingresen productos y Perú enviaba. Es un acuerdo mutuo. Perú le permitía ingresar sus productos y Estados Unidos igual, ¿no? Pero muchos dicen, ¿nosotros qué mandamos? Mandamos materia prima, mandamos alimentos. ¿Y Estados Unidos qué manda? Manda pura industria. Entonces, no vamos a poder competir con ellos. Es lo que decía la gente. Mira, ya prácticamente ha pasado 20 años de ese Tratado de Libre Comercio. ¿O no? Prácticamente ya pasó unos 20 años de TLC o Tratado de Libre Comercio, ¿no? Una anécdota que cuentan los chefs, los expertos en gastronomía, es una anécdota que cuentan los chefs, es que el día que vino el presidente Bush, en Palacio de Gobierno, como es lógico, lo agasajaron como corresponde, y cuentan que el presidente Bush se quedó muy impresionado le habían hecho un postre, pero en base a lúcuma, ¿ya? Los chefs peruanos habían hecho un postre en base a lúcuma. Y dice que el presidente Bush, obviamente le gustó, ¿no? Y al ratito le preguntó, por si acaso hay un poquito más. Es lo que cuentan los chefs, ¿ah? Y dice que en ese momento se pusieron nerviosos porque el postre había volado. Uy, el postre voló, estaba tan rico que dice que el postre desapareció. Pero a George Bush le causó mucha impresión la lúcuma. Según cuentan, le pidió a los chefs peruanos que le expliquen a su chef y cebó lúcuma, ¿no? Así cuentan. Bueno, es una anécdota, ¿no? Quien ha comido de repente la lúcuma en diversas postres sabe, ¿no? Que es muy rico la lúcuma, ¿no? Claro que sí, ¿ve? Pero el punto es que el señor Bush vino al Perú ya para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. En el 2003, la CBR, o Comisión de la Verdad y Reconciliación, entregó su informe final, que dio una cifra de verdad muy preocupante. Más de 69.280 víctimas habían muerto por acciones de terrorismo y otros excesos cometidos también por malos elementos. Pero mire usted, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó su informe, usted veía al presidente Toledo recibiendo los tomos, ¿no? Donde se detallan los casos y se explica. Y se habla de una cifra de 69.280 víctimas del 80 al 2000, ¿no? También hemos dicho que inicia la suscripción del Tratado de Libre Comercio, pero también inicia la construcción de la carretera interoceánica. Ahí está, ¿ve? La carretera interoceánica. Hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que cuando esa carretera interoceánica la estaban construyendo, muchos decían, ¿no? Gracias a esa carretera, ahora ya vamos a poder ir a Brasil más cómodo, ¿no? Nos vamos en bus, nos vamos por carretera, sale más cómodo. Aunque claro, usted dirá, profesor, pero un viaje de vía terrestre es mucho más cansado que ir vía aérea, profe. Ah, por supuesto. Pero los costos, ahí está el detalle, ¿no? Los costos. Por eso es que se puede decir que esa carretera se esperaba con mucho anhelo, porque unía Perú y Brasil, ¿no? Aparte, Madre de Dios. No sé si usted ve ahí en la foto, ahí está, ve, Puerto Maldonado, ¿no? ¿Está bien o no? Dice Puerto Maldonado,
y luego Sao Paulo. ¿Ves acá? Sao Paulo, porque esa carretera te llevaba hasta allá, hasta Brasil, ¿sí o no? Pero luego usted ya por noticias y por investigación ha visto que eso va a estar envuelto en investigación, ¿no? Ya los periodistas han sacado algunas investigaciones sobre asuntos vinculados a la corrupción, ¿no? Pasamos al gobierno de Alan García. Alan García va a gobernar por segunda vez el Perú. Acabó su mandato Toledo y Alan se lanzó como candidato a la presidencia. En esta ocasión, Alan García derrotó a la señora Lourdes Flores, ¿ya? Sí, Alan derrotó a Lourdes Flores. Les cuento como hecho anecdótico que cuando Alan comenzó su segundo gobierno, justo en el mundo también hubo pues un caso de la influenza AH1N1. Y con el tiempo también se empezó a vacunar, pero no al nivel que estamos ahorita, ¿no? El COVID es una pandemia única en la historia, ¿no? Porque todo el mundo tiene que vacunarse y seguir vacunándose, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, sí, la influenza AH1N1 afectó a la gripe, era la gripe, pero sí había vacuna para eso, ¿te das cuenta? Pero ahora, los llamados colegios emblemáticos. Durante el gobierno de Manuel Odría, durante el gobierno de Manuel Odría se habían construido grandes unidades escolares, ¿no? Gobierno Odría, pues. Pero en el gobierno de Alan García eh, se va a, claro, en el gobierno de Alan García los colegios de la época de Odría van a ser remodelados. O sea, si el colegio de la época de Odría fue de la década del 50, los de Alan va a ser ya pues esta etapa, ¿no? Casi podemos decir 50 años después o un poco más. O sea, había colegios que venían de la década del 50, de la época de Odría, entonces ya te imaginas, ¿no? Muchos colegios necesitaban reforzar sus estructuras o remodelarlas. Entonces el gobierno de Alan lo que hizo fue es remodelar, pero se les va a llamar colegios emblemáticos, ¿ya? En el gobierno de Alan se ratifica el TLC con Estados Unidos. A ver, vamos a hacer la aclaración porque con Toledo se había firmado el TLC. Si con Toledo se firma, ¿por qué se dice acá que se ratifica? Te voy a contar. Lo que pasa es que un documento de este tipo también debe ser visto por el Congreso. Y el Congreso de ambos países debía ratificarlo. O sea, aunque el documento ya se había firmado, faltaba la ratificación. Y se va a ratificar en el gobierno de Alan García. Pero una de las cosas que más va a llamar la atención es que cuando Alan estuvo en su primer gobierno, habló del tren eléctrico, en su primer gobierno. Pero el tren eléctrico de Alan, de su primer gobierno, quedó inconcluso. Y mira cuánto tiempo tuvo que pasar, cuánto tiempo tuvo que pasar para que pueda terminarse. O sea, Alan tuvo que volver por segunda vez al gobierno para que se avance y termine esta obra. Ya en el Perú se conocía el metropolitano, ¿no? El metropolitano. Pero si eso lo complementas con el metro de Lima, ¿sí o no? Claro. Pero el Perú también va a ir con Chile hasta el Tribunal de la Haya. Al Tribunal de la Haya. ¿Por qué? Por un asunto marítimo. Perú y Chile, alguna vez, cuando Perú aprobó su ley de las 200 millas, Perú defendió su derecho soberano sobre las 200 millas, pero pasa el tiempo y tanto Chile como Ecuador se unen a esta postura del Perú. Pero ya habiendo pasado muchos años,
Chile decía que habíamos firmado un acuerdo marítimo y Perú empezó a reclamar sus derechos sobre el mar, ¿no? Al final este caso fue visto por la Haya, que le dio la razón a ambos. O sea, a Perú le dio una parte del territorio marítimo y a Chile también. Como que se hizo un reparto equitativo, algo así, ¿no? ¿Ya? La Haya es el Tribunal Internacional de Justicia, pues, claro, está en Países Bajos. Y la remodelación del Estadio Nacional. Ah, esa sí era una obra muy esperada. Lo que pasa es que el Estadio Nacional estaba descuidado, pues y también era de la época de Odría. Entonces, si era desde la época de Odría, ¿te imaginas? Por eso el Estadio Nacional va a ser remodelado. Ahora lo que voy a hacer yo es un pequeño repaso del curso, ¿ya? Podemos decir que ya hemos terminado, más o menos hasta ahí pide el prospecto. El prospecto pide hasta Alejandro Toledo, más o menos, ¿ya? Es verdad que hay gobiernos posteriores, pero todavía no lo pide el prospecto. Ya más adelante, seguramente, cuando lo pida, se estudiará y se evaluará, pues, ¿no? ¿Ya? El prospecto te pide más o menos hasta el gobierno de Alan, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahorita para todos es un pequeño repaso del curso. ¿Qué les parece? Un pequeño repaso del curso. Por ejemplo, para el primer tema, el poblamiento de América, los hombres van a llegar a América según Alejandrica por el estrecho de Bering, ¿no? ¿Te acuerdas? Alex Harley habla del estrecho de Bering. Pero hay otras teorías, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría llamada noratlántica que dice que son los europeos los que vienen, ¿ah? Señor Dennis Stanford, por ejemplo. Dennis Stanford. También tenemos eh, una teoría llamada polinésica y melanésica a cargo de Paul Rivet, que es un francés. Y la teoría australiana de Méndez Correia, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahora una pregunta. ¿Cuáles son las teorías del origen de la cultura andina? ¿Cuáles son las teorías del origen de la cultura andina? Primera teoría inmigracionista de Max Ulle. Max Ulle, que dice que los mayas son los que emigran a América. Los mayas, que vienen al Perú, a las costas del Perú, se llamó Proto-Nasti y Proto-Chimú. Pero, ¿qué teorías hay que traten de explicar esto? La teoría de Max Ulle, inmigracionista, la teoría de Julio Cetello, teoría autoctonista, la teoría de Federico Kaufmann, teoría aloctonista, y la teoría de Lumbreras, hologenista. La teoría autoctonista de Julio César Tello sostiene que el hombre es natural del Perú, que de la selva amazónica los arahuacos van a migrar a la sierra y originan a Chavín. ¿En serio? Las diversas teorías del origen de la cultura peruana son teoría inmigracionista de Maxule, teoría autoctonista de Julio Cetello, teoría aloctonista de Kaufmann y la teoría hologenista de Lumbreras. Luego viene el periodo lítico, la etapa en la que son cazadores-recolectores, ¿no? Cazadores-recolectores, nómadas. Destaca el hombre de Piquimachay 1, el hombre Toquepala, el hombre Chivateros, el hombre Ricocha, el hombre de Paiján, ¿sí o no? Periodo lítico es una etapa en la cual el hombre es cazador-recolector nómada y se agrupa en bandas, ¿no? Se agrupa en bandas. Luego viene el denominado arcaico, que se puede subdividir en arcaico inferior y arcaico superior. En el arcaico inferior, el hombre se vuelve seminómada, ya, seminómada, y podemos decir que
ya practica la horticultura, ya domestica los animales. Un ejemplo concreto es el hombre en Nanchok, ¿no? El hombre en Nanchok. Pero el arcaico superior es la etapa en la que el hombre ya es sedentario, ya es arquitecto y aparece en lugares como Caral, en el arcaico superior. Caral, tú sabes, la ciudad más antigua del Perú y América, ¿no? Luego viene el formativo. Su nombre lo dice, ¿no? Formativo. Se está formando la civilización en los Andes. Se forma la civilización en los Andes. ¿Sí o no? El formativo, a su vez, se suele subdividir en formativo inferior, formativo medio, formativo superior. Algunos le llaman al formativo la etapa de la formación de la civilización o la alta cultura. El formativo inferior es cuando surgen eh, civilizaciones pre-Chavín, son pre-Chavín. Por ejemplo, en el formativo inicial o inferior aparece la cerámica. Claro. Pero el formativo medio o síntesis es el formativo donde surge Chavín. Formativo medio o síntesis. El formativo cuando surge Chavín, ¿sí o no? ¿Y qué es el formativo superior? ¿Qué es el formativo superior? Formativo superior o formativo final es la etapa en la que aparece Paracas. Paracas. Aparece Vicus. Vicus es de Piura. Aparece Pucará, que es de Puno. Y eso nos lleva a los desarrollos regionales. ¿Qué culturas pertenecen a los desarrollos regionales? Profe, lo que pasa es que yo lo conozco como intermedio temprano, ¿correcto? El intermedio temprano o los desarrollos regionales tiene que ver con Ochica, Nazca, y luego surgen los estados panandinos, surge Tiahuanaco, surge Huari. ¿Por qué esos estados panandinos? Porque son horizontes y los horizontes se expanden por todo el Perú o se expanden por todos los Andes, podemos decir. A los estados panandinos algunos también le llaman segundo horizonte, el segundo horizonte. Y los estados regionales vendría a ser el equivalente al intermedio tardío. En los estados regionales va a surgir culturas como, por ejemplo, Chimú, Chincha, Chancas, Chachapoyas, ¿no? Y ya pasamos al Tahuantinsuyo. Cuando hablamos de Tahuantinsuyo, también hablo del tercer horizonte, ¿no? El tercer horizonte cultural. Ese tercer horizonte nos hace recordar lo impresionante que fue el Imperio Incaico. Si hablamos de, por ejemplo, materia económica, su forma de trabajo más famosas, ¿no? La mita, el trabajo obligatorio para el Estado, la minca, trabajo comunal o colectivo, el AINI, ¿no? Que es trabajo entre familias simples, el Tahuantinsuyo por el norte llegó hasta Colombia y por el sur llegó hasta Río Maule, Chile. ¿Qué te parece? Pero luego se va a iniciar el proceso de caída del Tahuantinsuyo, ¿no? La caída del Tahuantinsuyo, o sea, cuando Pizarro invade el Perú, ¿no? La invasión, esa es la caída del Tahuantinsuyo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué en cuanto a la resistencia a la conquista? La resistencia en un primer momento la van a llevar los generales atahualpistas. Claro, los generales de Atahualpa, pues, ellos van a llevar a cabo la resistencia, ¿no? Ellos no querían de ninguna manera ser dominados por estos señores.
Pero también tú sabes que los españoles se van a pelear entre ellos. Primero se van a pelear los almagristas contra los pizarristas y luego los encomenderos. En lo que es pizarristas contra almagristas, ya, pizarristas contra almagristas, la primera guerra es cuando Diego de Almagro, al que le llamaban el Viejo, porque como su hijo se llamaba igual que él, a su hijo le decían el Mozo. Entonces, Almagro el Viejo va a llevar a cabo una rebelión contra Pizarro. Pero al final Pizarro lo va a derrotar en la batalla de las Salinas. Lo derrotan a Diego de Almagro. Al poco tiempo se subleva su hijo de Almagro, llamado Almagro el Mozo. Sí, Almagro el Mozo se subleva contra Pizarro. Viene en Calima. Uno de los cabecillas era un tal Juan de Rada y lo matan. Claro. A Pizarro. Los pizarristas vinieron a Lima y lo asesinaron a Pizarro. Por supuesto. Pero se dice que el cabecilla era Juan de Rada, ¿no? Luego ya va a venir un representante de rey. El representante de rey se llamaba Cristóbal Vaca de Castro. Cristóbal Vaca de Castro. ¿Sí? Y en la batalla de Chupas le ganan al Mauro Hermoso. En las guerras civiles también tenemos, por favor, tenemos la rebelión de los encomenderos con Gonzalo Pizarro, que desafía al virrey. Gonzalo Pizarro lo mató al virrey en la batalla de Iñaquito. Claro, Gonzalo Pizarro. Pero luego Gonzalo Pizarro lo derrotan en una batalla llamada Jaquijaguana, ¿no? Un representante de rey llamado Pero la Gasca. También hemos estudiado acerca del virreinato, ¿no? Hemos visto cómo el virreinato en un primer momento era muy extenso. El virreinato tuvo como primer virrey a Blasco de Vela, pero el virreinato tuvo como principal virrey a Francisco de Toledo. Y en el siglo XVIII se llevaron a cabo las reformas borbónicas. Reformas borbónicas. Reformas importantes como que se eliminan los corregimientos, se crean las intendencias, se aprueba el decreto de libre comercio, se crean nuevos virreinatos, ¿no? Con la reforma borbónica se crea el virreinato de Nueva Granada y Río de la Plata. ¿Y qué de las rebeliones andinas? Rebeliones andinas. Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II. Juan Santos Atahualpa se subleva en la selva, ¿no? Claro. Buscó el apoyo de los selváticos, chipivos, ashánicas, campas. Juan Santos se subleva en 1742 contra los franciscanos, pero en 1780 se subleva Tupac Amaru II, o José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y otro punto que también es bueno comentar es la crisis del Imperio Español. Cuando España, ojo, es invadida por tropas napoleónicas, lo que se conoce en la historia como la invasión napoleónica a España, ¿no? Incluso lo imponen como gobernante al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella. Por otro lado, va a haber rebeliones y conspiraciones criollas. No sé si alguna vez escuchaste hablar de Francisco de Sela, que se subleva en Tacna. O, ¿por qué no? Crespo y Castillo, se subleva en Huánuco. Enrique Payardele, también se subleva en Tacna en 1813. Y finalmente, una de las rebeliones más contundentes fue la rebelión de los hermanos Angulo con Mateo Pumacahua. Los hermanos Angulo con Mateo Pumacahua se sublevan también. Pero luego ya vienen las denominadas guerras de independencia, ¿no? En la guerra de independencia hablamos de San Martín, de Bolívar,
¿no? San Martín y Bolívar, ya sabes que San Martín establece como gobierno el protectorado. San Martín proclamó la independencia, pero en la etapa final, la campaña final va a estar a cargo de Bolívar, ¿no? La batalla de Junín, la batalla de Cucho estará a cargo de Simón Bolívar. Y brevemente, en este paso muy rápido, vamos al primer militarismo y caudillismo. El primer militarismo, ¿te acuerdas tú que José de la Mar comenzó esta etapa? José de la Mar, el primer presidente constitucional. Van a pasar La Mar, Agustín Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, son los caudillos militares de esta época, ¿sí o no? Uno de los proyectos más grandes que tuvo Andrés de Santa Cruz era unir Perú con Bolivia. Su proyecto de Andrés de Santa Cruz, unir Perú con Bolivia. Y se formó la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Así que cuando se forma la Confederación Peruana Boliviana, tú sabes que esto no va a ser del agrado de Chile, ¿no? Chile le hace la guerra a la Confederación, ¿sí o no? Y en la batalla de Yungay le gana la Confederación. La etapa de la explotación guanera y la etapa de Ramón Castilla. Y el proyecto civilista, el primer presidente civil, Manuel Pardo, ¿no? Manuel Pardo es el primer presidente civil, ¿sí o no? Y así tenemos varios puntos que pudiéramos repasar, ¿no? Claro, pues la guerra del Pacífico, o también llamada guerra de Juan del Salitre, la reconstrucción nacional. Pero en el siglo XX, primero fue la República Aristocrática, ¿sí? Siglo XX. Comienza con López de Romaña y abarca hasta el gobierno de José Pardo, ¿no? Segundo gobierno de José Pardo. Cuando Leguía le da golpe de Estado a José Pardo. Otro detalle es el onceño de Leguía. 11 años se quedó Leguía, imagínate. Pero en esos 11 años firmó tratados, como el Tratado de Salomón Lozano, con la cual Perú entregó el trapecio amazónico. También firmó el Tratado de Lima, con el cual Perú recupera Tacna. Van a surgir nuevas ideologías, el Partido Aprista, el Partido Socialista, pero sin duda uno de los caudillos más famosos de la historia en el llamado tercer militarismo es Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro y Benavides son el tercer militarismo, porque la primavera democrática ya comienza con Manuel Prado y Bustamante Rivero. Ya sabes que el ochenio es el gobierno de Odría, que implementó muchas cosas, ¿ah? El seguro del empleado. Con el ochenio de Odría hubo una bonanza económica por la guerra de Corea, pero Odría es aquel que le va a dar el voto femenino a las mujeres para elecciones presidenciales, ¿no? Y la convivencia es el gobierno de Prado, pero que va a cooperar con Alan, perdón, con el partido aprista, ¿no? De Víctor Raúl. Por otro lado, tenemos la Junta Militar del año 62, ¿no? Y también tenemos el primer gobierno ya de Belaúnde. Luego vendrá el gobierno de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco y Morales Bermúdez. La restauración de la democracia con Belaúnde Terry y Alan García.
Fujimorato, el gobierno de Valentín Paniagua, el gobierno de Alejandro Toledo y sin duda pues ya el gobierno del señor Alan García y los últimos gobiernos, ¿no? Bueno, hemos pretendido hacer un pequeño repasito, así nomás suave, pero ahora sí vamos a resolver preguntas, ¿ya? Y ahí sí requiero tu participación. Ya dentro de un ratito va a haber el examen diario, dentro de un rato todavía, ¿no? Falta todavía, falta. Pero de todas maneras vamos avanzando, ¿sí? Con preguntas ya, preguntas. Listo, vamos, la uno. Pregunta uno. A ver, resuelve, resuelve. Manda tu respuesta al chat, por favor. Es una obra del gobierno de transición de Valentín Paniagua. El programa Techo Propio, la creación de la Universidad Nacional de Perú, creación de FP, Comisión de la Verdad. ¿Qué dices tú? Muy bien, la D, la Comisión de la Verdad. Correcto. La D, la Comisión de la Verdad. Vamos a la 2. Resuelve. Sí, la respuesta correcta es la A. La firma el contrato de explotación del gas de Camisea. ¿Sí o no? La A. Muy bien. 3. Alejandro Toledo llegó a la presidencia del Perú con qué partido político? ¿Cuál es el partido político, ah? ¿Qué dices? Perú Posible, ¿no? Su partido se llama Perú Posible. Correcto, correcto. Ya. A ver la 4. El plan Mi Vivienda fue establecido por qué presidente. ¿Qué presidente? Alejandro Toledo, la A. Ahora la 5, por favor, la 5. ¿Ya? La 5. A ver la 5, por favor. Listo. 1. Hable de Toledo, ¿no? Dice, 1. ¿Aplicó medidas de reactivación económica? Sí. ¿Se haga la inauguración del gas de Camisea? También. Machu Picchu es designado a una de las siete maravillas, no, eso es con Alan García, ¿ya? Y el terremoto de 2007 también es con Alan García. Claro, claro. Entonces, unidos nomás, ¿no? Sí, unidos. La letra C, la letra C. La 6. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio la cifra de 69.280 víctimas. Fue entregado en el gobierno de Alejandro Toledo, Valentín Paniagua, Alan García, Alberto Fujimori. ¿En qué gobierno fue entregado? Claro, Alejandro Toledo. La A. 7, vamos a ver. 7, 7.
La caída del muro de Berlín es el 89, no puede ser. La reunificación alemana es el año 90. El ataque a las Torres Gemelas, World Trade Center, ¿no? World Trade Center, 2001, claro, 11 de septiembre de 2001, ¿no? La C de campeón. La ORCE es Intel 91, no, la única es la CEA, la 7 es la C de campeón. 8, lúcete, 8, 8. El proyecto educativo Bajarán fue establecido por el presidente Alejandro Toledo, ¿no? Un proyecto educativo que implicaba internet para los colegios estatales, ¿no? Y eso implicaba, bueno, vamos a decir toda institución educativa estatal, porque en la universidad yo me acuerdo que nos instalaron una sala de cómputo en San Marcos, pues, y ya tenía internet, ¿ah? Y en esa época, te estoy hablando del 2001, o poco antes, ¿no? No, no, no. Eh, claro, o sea, Toledo es 2001, ¿no? Pero cuando ya ponen internet gratuito, ya los chicos iban a la sala de cómputo que tenían internet, pues, ¿te das cuenta? Y es una época en la que la gente empezaba a alquilar cabinas, ¿no? Bastante, la gente alquilaba, iba con su solcito, se alquilaban, ¿no? Claro. En esa época no se usaba USB, ¿no? Se usaba disquete, el famoso disquete. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tú ibas a una cabina a alquilar porque necesitaba internet, buscabas un trabajo y ahí mismo lo grababas en tu disquete, ¿no? Pero tenía virus la máquina. Uy, Dios mío. Entonces cuando tú investigabas, grababas en tu disquete, de repente tu disquete estaba con virus ya. Ay, Dios mío, es que esa máquina que tú estabas alquilando estaba contaminada. Es una época en la que los antivirus no eran tan eficaces como ahora, ¿no? Ahora ya son más efectivos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que me he hecho recordar esa etapa, pues, incluso en la universidad se pone internet, ¿no? Para los estudiantes. Ya. Aquí la 8 era Alejandro Toledo. 9. Negociaciones del TLC con Estados Unidos se iniciaron en el gobierno. Ah, cuidado, dice, se iniciaron en el gobierno. ¿Quién lo inició? ¿Quién empezó a buscar firmar eso? A ver. Pero Pablo Kuczynski, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ana García. Sin duda, el señor Alejandro Toledo, que incluso lo trajo al Perú, al señor George Bush. La mejor prueba de que Perú y Estados Unidos tenían cierta cercanía era que ahora llegó, pues, el presidente Bush, ¿no? Hizo una visita oficial al Perú. El primer presidente de Estados Unidos que vino al Perú. No, al Perú habían venido expresidentes, pero no un presidente en ejercicio. Que yo sepa, ha sido la primera y única, creo. Ah, no, después creo que para otras cumbres han venido, ¿no? Pero bueno, la que yo recuerdo. Ya, vamos a la 10. Vamos a la 10. A ver, ¿afrontó la epidemia de AH1N1? Sí, por supuesto. B. Policía Nacional de Perú es el primer gobierno. El primer gobierno de Alan se fusionó la Policía Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIC, la Policía de Investigación de Perú. Alan, en su primer gobierno, crea la Policía Nacional porque lo fusiona a la Guardia Civil, a la Guardia Republicana y a la PIC. La CFP, en la época de Fujimori, y la de Carretera Marginal de la Selva es el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Primer gobierno de Belaúnde. Entonces la respuesta en la 10 es la A de abogado. ¿Estamos? La A de abogado. Correcto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla porque ya estamos a punto de empezar el examen diario, ¿ya? Dejo de compartir, ¿ya? Todavía 10:45 exacto se activa el examen, ¿ah? Y ya ahorita debería buscarlo ya. Búsquenlo, por favor. Me avisa si lo encuentras, ¿ya? Búscalo, por favor. Ya tu examen. Me avisa si lo encuentras. Ya es momento de dar su examen diario. El examen diario, por favor.
¿Sí? Me avisa si lo encontraste, ¿sí? A ver, a ver. Muy bien, ya Álvaro está contento. Gracias, Álvaro. ¿Encontramos su examen? ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle un tiempito para que todos puedan dar su examen, ¿ya? Es lo que deseamos que todos den. Todos tienen que dar su examen. Así que les vamos a esperar un poquito a sus compañeros para que todos puedan dar su prueba. Así que este es el momento de dar su prueba, amigos, por favor. La clase va a continuar, ¿ah? Solo vamos a esperar que den todos el examen y la clase continúa con las preguntas. Sí, vamos a continuar con las preguntas dentro de un instante, ¿ya? Va a haber momento de preguntas, no se preocupen. Lo que pasa es que voy a esperar todavía que den todos. La idea es que todos den, ¿ya? Por favor, un poquito de paciencia, pero luego vamos a continuar la clase.
Muy bien, la mayoría ya dio. Qué bueno que la mayoría ya ha dado, pero todavía faltan unos cuantos. Aquellos que falten, por favor, ya completen, ya para poder continuar la clase, por favor. Vamos a respetar el tiempo reglamentario, los 10 minutos, pero por favor les pido a los que faltan que completen su prueba, por favor. Sí, ya quedan 3 minutitos. Vamos, chicos, vamos. Muy bien, ahora sí. Excelente. Claro, hay buenas preguntas. Saludos a todos, muchas gracias por mandar sus respuestas. Ahora vamos a contestar. Juan Jesús ha escrito una pregunta. ¿Cuál era el Inca que pusieron los españoles ante la resistencia que pusieron? Bueno, más o menos así la cosa, amigo Juan. Cuando Pizarro mata al Inca Atahualpa, cuando ya lo ejecutan, o sea, uno, hicieron un juicio, ¿no? Entonces ellos quisieron aparentar que estaban haciendo justicia. En ese momento ya habían asegurado el apoyo de los huascaristas, pues. Los huascaristas estaban molestos con los atahualpistas, no solo porque Atahualpa le había quitado el trono a Huáscar, sino porque Atahualpa ya lo había mandado matar a Huáscar. Entonces los españoles hicieron un juicio, lo sentenciaron a muerte a Atahualpa, y Pizarro nombra al Inca títere llamado Tupahualpa o Toparpa, ¿ya? Tupahualpa o Toparpa. Lo pusieron, le dicen Inca títere porque los españoles lo iban a manipular a su antojo, pero, ¿o no? Claro, pero iban a manipular, ¿no? Claro que sí. Leslie Valerio. Claro.
Ahora, en cuanto a Resistencia y Vilcabamba, eh, podemos decir que ese es como Manco Inca y sus descendientes. Manco Inca, Sairitupa, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Bueno, Dharma, estos son procesos judiciales, ¿no? Que sí, lo que ocurre es que existe el Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces son juicios que a veces el Estado peruano tiene que afrontar, ¿no? Pero eso se lo dejamos a la justicia. Es el Poder Judicial quien ve todos esos asuntos, ¿ya? Y también informes periodísticos, ¿no? Que a veces dan, básicamente, ¿ya? Básicamente. Eso es ya en materia del Poder Judicial. Sigamos, sigamos. Otras preguntas, por favor. Otras preguntas. Pregunta de todo el curso, porque estamos repasando, ¿sí o no? Así que pregunta de todo el curso, pe. Temas anteriores. Mira, yo te he hecho un repaso, pero así fugaz, pe, porque no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero ahí está el detalle. ¿Qué opina usted? A ver, puede preguntar de todo el curso. De repente hay algunos términos que en el repasito mencioné que no entendiste muy bien, pregúntame. ¿Ya? Vamos, vamos, escribe preguntas. Claro, la denominación Ales, quechua, es una expresión española. O sea, los españoles le ponen quechua, pero su nombre correcto es runasimi. Claro, o sea, lo correcto es decir runasimi. Run es hombre o persona y simi es boca. Algunos dicen que significa boca de hombre, ¿no? ¿Ya? O sea, lo que decimos quechua, o estamos acostumbrados a llamar quechua, en realidad es runasimi. Gracias. Se supone que cuando se construyó la carretera interoceánica era para unir ambos países, para que haya mayor fluidez comercial y comunicación, ¿no? Esa es la idea. Es más, cuando no sé si ustedes se acuerdan, iba a haber el Mundial de Brasil. Cuando hubo el Mundial de Brasil, creo que fue el 2014, cuando hubo ese Mundial, algunos decían, para los que no puedan pagarse un viaje vía aérea a Brasil para el Mundial, ¿no? Pueden ir vía carretera, decían, ¿no? La idea era unir ambos países comercialmente, pero parece que no hubo muchos acuerdos al respecto, ¿no? Porque una vez hubo un informe periodístico que no había mucha fluidez de esa carretera, ¿no? Bueno, cómo no, Juan Jesús, con mucho gusto. La primera teoría del poblamiento americano es la teoría autoctonista, la teoría de Florentino Mellino, ¿ya? Claro, Florentino Mellino, teoría autoctonista, que considera que el hombre surge en América, pero su teoría fue descartada, ¿no? Porque no, el hombre no surge en América, pues, ¿no? Él hablaba del resto de la edad terciaria, pero se demostró que estaba equivocado, ¿no? Las dos teorías más fuertes del inmigracionismo son la teoría asiática de Harlicka, que dice que el hombre pasa por el estrecho de Bering, ¿no? Y al Harlicka cita pruebas físicas como los pómulos salientes, el cabello lisótrico, ¿no? La mancha mongólica, mientras que la teoría noratlántica de Dennis Stanford dice que europeos caucásicos vinieron a América, ¿ya? Miguel Ángel Chiara pregunta acerca del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, creado en la época del gobierno de Alan García. GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, es aquel grupo de inteligencia que va a buscar y finalmente capturará a los terroristas, ¿no? Ya los va a capturar, ¿no? Ellos llevaron a cabo esa captura, cuando lo capturan a Abimael Guzmán, ya, el Grupo Especial de Inteligencia. Otra pregunta, por favor. A ver, pueden preguntar de todo el curso, ¿ah?
de todo el curso. Ya, mientras tú me preguntas, le sigo explicando a Juan Jesús por la mente americano. Otra teoría, Juan Jesús, es teoría de Paul Rivet, teoría oceánica, que subdivide en melanésica y polinésica, ¿no? Siendo la melanésica una teoría que dice que llegan hacia dónde, hacia Centroamérica, ¿de acuerdo? No, ya esos tipos de análisis no suelo hacer. Yo analizo más que todo preguntas que puedan servir para su examen de admisión. Ya, por favor. Y yo hago más análisis para su examen de admisión, amigos, por favor. ¿Sí? Bien. Otro detalle. La teoría australiana. Teoría australiana. La teoría australiana es la de Méndez Correia. Méndez Correia. Claro que sí. Me pregunta alguien acerca de segundo militarismo. No, yo le soy sincero. Yo prefiero concentrarme en temas que pueden ser evaluados en un examen porque usted se está preparando para un examen, ¿no? Otros puntos ya honestamente no suelo tratar. Me pregunta sobre el segundo militarismo. Segundo militarismo es después de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Segundo militarismo es Miguel Iglesias, Cáceres, primer gobierno, Remigio Morales y Cáceres, segundo gobierno. ¿De acuerdo? Ese es el punto. ¿Ya? Iglesias, tú sabes que ya es repertorio de Biblioteca Nacional, ¿no? Sabes que también hubo una rebelión con Iglesias, a Tusparia. Se subleva porque le estaban cobrando una contribución personal, ¿ya? Después, Cáceres, el que firma el contrato Grace, pues, primer gobierno, contrato Grace. Después, Remigio Morales aprobó habeas corpus, que defiende libertad individual. Y a Cáceres, en su segundo gobierno, lo saca Piérola, pues, una guerra civil, ¿no? Piérola contra Cáceres. Claro, Piérola lo derrota. Bueno, aunque algunos autores señalan que no es tanto como que lo derrota, no, sino que al final Cáceres renuncia, porque Lima estaba pues puro ataque, tiroteos, ¿no? Incluso dice que cuando se había revelado Piérola, en la vía pública había cadáveres, ¿no? ¿Ya? Claro, gracias. Pero luego dice, un repaso violento de Inque Vilcabamba, bueno, con mucho gusto. Inque Vilcabamba, ya. Uno, Manco Inca. Ya, un ratito, no se preocupe. Eh, a ver, un ratito, vamos a ordenarnos. Vilcabamba comienza con Manco Inca, pero Manco Inca recibe a los almagristas y los almagristas lo asesinan. Saritupa. Saritupa firma la paz con los españoles, con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, y le dan tierras encomiendas, pero al poco tiempo también lo matan. Su hermano Tito Cusi Yupanqui fue el que firmó con los sacerdotes agustinos la paz de Cobamba. Les permite ingresar a Vilcabamba, pero para que prediquen. Y Tupac Amaru I, el último en que Vilcabamba, es derrotado por el virrey Toledo. El virrey Toledo lo derrota. Ya lo derrota. La cultura chincha, eh, la cultura chincha, más que, a ver, el término no sería dinero, ¿no? Un medio de cambio, digamos, un medio de cambio, ¿no? Que si es que ya queremos decirlo, pues un tipo de moneda, ¿no? Algo así. Sería, le llamaban achitas de cobre. Achitas de cobre. Muy bien.
Bueno, Juan Jesús, lo que ocurre es que en América Latina habían varias dictaduras, tanto en Chile, Argentina, Perú. Habían dictaduras en la década del 70, ¿no? Y se dice que con el Plan Cóndor se enviaban deportaban a los opositores políticos, ¿no? Por ejemplo, de Chile lo mandaban a Argentina, de Argentina a Perú, así, dice que era una triangulación para deshacerse de sus opositores. Otra pregunta, por favor. Es en la década del 70, ¿no? Las dictaduras. A ver, muchachos, aprovechen a preguntar cosas que podría venir en su examen de admisión, por favor, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Claro, Álvaro, muy bien. Esa es una buena pregunta. Uti possidetis significa posee lo que has poseído. Posee lo que has poseído. Era el derecho a conservar sus antiguos territorios. Derecho a conservar sus antiguos territorios. Pero se tomó como base el año 1810. Entonces, cuando ya empezó la guerra de independencia en toda América, Argentina, Venezuela, Colombia, todos querían su independencia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos formaron juntas de gobierno. En las diferentes ciudades de América se formaron llamadas juntas de gobierno. Eran los criollos de cada ciudad. Por ejemplo, los criollos de Buenos Aires formaron la Junta de Buenos Aires, ¿me entiendes? Entonces, los criollos empezaron a organizar para buscar su independencia. ¿Entiende? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué se tomó como base 1810? Porque a partir de ahí se habían formado juntas de gobierno que ya proclamaban su derecho sobre las ciudades que ellos estaban. Por ejemplo, la Junta de Buenos Aires decía, esto nos corresponde a nosotros. Si logramos la independencia, con el tiempo eso fue Argentina, ¿sí o no? Igualito, la Junta de Caracas. Empezaron a luchar y dijeron, con el tiempo, todo esto de Caracas, Venezuela, es nuestro. Por eso se tomó como base en 1810, ya uti possidetis. Nos pregunta Josué las principales reformas borbónicas. Bueno, en general podría citar la creación de nuevos virreinatos, Nueva Granada, Nueva Granada y Río de la Plata, dos virreinatos nuevos, capitanías, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela, intendencias, las intendencias reemplazan a los corregimientos, una nueva audiencia, la audiencia del Cusco, ¿no? Eh, el decreto de libre comercio, se acaba el monopolio y la expulsión de los jesuitas. Josué, gracias. Las Cortes de Cádiz, buena pregunta. Ese es un clásico en la admisión, ¿eh? Es un clásico. Vamos a explicarlo entonces, ya que nos ha preguntado Yasuri. Cortes de Cádiz. Mira, eh, se había producido la invasión napoleónica a España. Lo que ocurre es que Napoleón Bonaparte, porque este es un tema de historia universal, pero que algunos puntos tomamos en la historia del Perú, porque Perú estaba gobernado por España, pero por eso lo tomamos. Pero claro, es un tema más universal, ¿no? Resulta que Francia invade España y lo pone al hijo de, no, al hermano de Napoleón, a José Bonaparte o Pepe Botella. Pero los españoles se organizan para enfrentarlos. ¿Qué hicieron? Los propios españoles invitan a los criollos a una reunión, repito. Los españoles peninsulares invitan a los criollos a una reunión. Esos son las Cortes de Cádiz. Con decirte que un peruano, Vicente Morales Duárez, presidió las Cortes de Cádiz. Un peruano. ¿En serio? ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? En esas Cortes de Cádiz se aprueba una constitución
Algunos le llaman la Constitución de Cádiz, otros le llaman la Constitución Liberal. Esa Constitución establecía la igualdad jurídica entre españoles y americanos. Igualdad jurídica entre españoles y americanos. ¿Ya? Correcto. Sigamos. En esa Corte de Cádiz se establece que el español, o sea, peninsular, y el criollo iba a tener los mismos derechos. Pero eso era en ese momento porque el rey de España, Fernando VII, estaba cautivo, porque España estaba invadida. Por eso digamos, los españoles como que concedían o aceptaban eso. Pero cuando los españoles logran expulsar a los franceses y regresa otra vez Fernando VII dejó sin efecto esas Cortes de Cádiz, esa constitución lo dejó sin efecto. Y Fernando VII le ordena acá en el Perú al virrey Abascal que enfrente a todas las tropas, ¿no? ¿Por qué se daban las visitas en virreinato? Bueno, a los visitadores le enviaba el Consejo de Indias. Un visitador es un inspector. Así como en el Imperio Incaico había Tucurricuy, ¿no? España tenía visitadores. El Consejo de Indias lo enviaba. Por ejemplo, en el siglo XVIII llegaron visitadores para ver el cumplimiento de las reformas borbónicas. En teoría, el visitador es un inspector que se asegura el cumplimiento de las normas del reino, en general. Pero los visitadores, como el visitador José Antonio Areche, vino al Perú para asegurarse el cumplimiento de las reformas borbónicas. ¿Alguien más, por favor? Muy bien, estamos ya casi concluyendo, mis queridos amigos. Lo más seguro es que nos reencontremos con algunos para el avanzado 2. Seguramente.